Hola alumnos, hoy vamos a hablar de la traducción como actividad intencional, comunicativa e intercultural. Muchas veces me habrán escuchado decir que para responder a la pregunta ¿la traducción es correcta? Debemos preguntarnos primero ¿para quién? ¿Para qué? Es decir, ¿quién es el lector meta? ¿Y cuál es el propósito de la traducción? Es verdad que la traducción se basa en un texto de origen, pero la función de ese texto de origen, la intención del autor de ese texto de origen, puede o no coincidir con el propósito, que vamos a llamar escopo, del cliente, ¿sí? Quien nos encarga la traducción, que a su vez puede o no ser el destinatario de esa traducción, tal vez es un intermediario. Entonces, a la hora de responder, ¿la traducción es correcta? Debemos tener en cuenta estos factores. La función del texto de origen, que por lo general coincide con la intención del autor del texto de origen, la intención que le quiso dar a ese texto. El propósito o escopo del cliente que solicita la traducción puede o no coincidir con el del autor del texto de origen. El destinatario del texto de origen, porque a veces tenemos que replicar el sentimiento que le produjo a ese destinatario cuando leyó el texto, que nuestro texto meta cause el mismo efecto, es decir, que sea equivalente. Y, por último, el destinatario de la traducción, ¿sí? Puede ser un destinatario de una cultura completamente distinta y tal vez cambie la intención. Bueno, ¿qué determina nuestras elecciones a la hora de traducir? ¿Qué determina que tengamos más en cuenta el propósito del autor del texto de origen o el propósito del cliente? ¿El destinatario del texto de origen o el destinatario de la traducción? Lo determina el encargo de traducción. Siempre. Vamos a desglosar un poquito cada uno de estos aspectos. Un emisor dirige un mensaje, que en este caso vendría a ser el texto de origen, a un destinatario o receptor. Puede ser un grupo, puede ser un individuo. Pero es posible que ese mensaje se desvíe y que lo reciban individuos no pertenecientes al grupo destinatario. Es decir, al grupo que pensaba, que tenía en mente el autor del texto de origen, ¿sí? Se desvía ese mensaje y lo reciben individuos no destinatarios. Entre ellos pueden aparecer el propio traductor y los receptores de la cultura meta, es decir, de la traducción. Bien, decimos entonces que el traductor es un intermediario en una comunicación intercultural, dada por un emisor y un receptor que pertenecen a dos comunidades lingüístico-culturales diferentes. Veamos. La acción traslativa parte del uso de algún texto fuente, ¿sí? Pero interviene el cliente con sus propias intenciones, consejos y deseos. Según la teoría del escopo, la acción traslativa está condicionada por la finalidad, el escopo. Recuerden que scopos, no tengo idea cómo se pronuncia en griego, es una palabra griega que significa propósito, ¿sí? Ahora bien, ¿qué finalidad? Porque el texto de origen, como dijimos antes, se produjo a partir de una intención o finalidad específica del autor del texto. Pero puede que no coincida con el escopo de quien precisa o encarga la traducción. Supongamos que recibimos un encargo para reproducir unas instrucciones de uso de una máquina de forma clara y sencilla para un ciudadano corriente.
Pero nos encontramos con que el texto de origen está escrito en un inglés lleno de tecnicismos, estructuras complejas y detalles que podrían ser más que irrelevantes para nuestro destinatario. Muy complejo. ¿Qué hacemos? ¿Producimos un equivalente en la lengua meta a un español también para expertos, como fueron los expertos destinatarios del texto de origen? No. Nos preguntamos, ¿para quién es esta traducción? Y seguimos las instrucciones del cliente, que en este caso, nos pide, estamos dando un ejemplo, nos pide un TM, un texto meta, sencillo y claro para un ciudadano de a pie. Cambió la intención, cambió el escopo, cambia el tipo de destinatario. Para esto, el traductor deberá documentarse, hasta puede que pida ayuda a un experto en el tema del texto de origen, que le explique ciertos aspectos y así con la base de ese texto de origen y su trabajo de documentación va a generar una traducción correcta según el encargo de traducción. Esta traducción va a cumplir con la regla de coherencia, que exige que una traducción sea aceptable en el sentido de ser coherente con la situación receptiva, con quien la recibe, que sea comprensible para el receptor meta y que éste lo encuentre significativo para su situación particular, para su situación y cultura en que recibe esa traducción. Hablamos de traducción correcta en el sentido de adecuada a las exigencias del encargo. Este concepto es dinámico. ¿Por qué? Porque va a depender justamente del encargo de traducción, de cada encargo particular. Y se contrapone con el concepto estático de equivalencia. ¿Por qué estático? Recordemos que el significado etimológico del término equivalente significa de igual valor, del mismo valor comunicativo que el texto base. Abro un paréntesis acá, no confundan equivalencia en cuanto a la intención del texto, que es lo que se intenta replicar, a veces, según el encargo, con el de equivalencia como estrategia, ¿sí? Cuando traducimos una frase idiomática o como cuando buscamos el equivalente de una palabra o una frase del texto de origen en el texto meta. Bien. Les decía. Bueno, ojo, porque esta traducción correcta o adecuada para el ejemplo que les di recién puede no serlo para otro tipo de encargo de traducción con el mismo texto de origen. Si el encargo cambia, la traducción se tiene que adecuar a ese encargo, ¿sí? Podrían pedirnos una traducción equivalente en cuanto a la intención del texto de origen. Entonces ahí la traducción sería para expertos en el tema del texto de origen. Y ahí tendríamos una traducción equivalente. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier duda o consulta, ya saben, me escriben. Y es todo por hoy. Adiós.